Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sacará y es como se nos conoce a los discos, a Caradiscos en la zona del Amazonas, que es de donde somos originarios. Hoy les voy a platicar mi historia. Acompáñenme a conocerla desde el principio. Todo empezó hace aproximadamente 2 años y medio, cuando nuestro buen amigo Elio Acosta de Decadiscos le habló al doctor Efraín Villegas y le comentó que tenía por ahí una parejita de discos Heckel Cross que estaban desovando en su acuario. Y bueno, le mandó este video para que viera cómo lo hacían y cómo era una pareja. Y tenían ahí un grupo de Heckel Cross. Heckel Cross son discos que son una cruza de discos Heckel que son salvajes con alguna otro turquesa o algún otro que es local, y eso hace que se llamen Heckel Cross. ¿Se fijan? Ahí había ya algunas crías, había colitas, y entonces el doctor Villegas se trajo esa pareja a su fish room, que ya muchos lo han de conocer. Es un fish room bastante grande, con bastantes peces, pero bueno, uno de esos peces que llegaron a ese fish room, estamos hablando de hace 2 años y medio, eran estos. ¿Y saben quiénes eran estos? Estos peces eran mis abuelos. Sí, estos peces, esta parejita que llegó, que estaba desovando con Decadiscos, eran mis abuelos. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron al acuario del doctor Villegas, al fish room, y bueno, después de un tiempecito empezaron a coquetear. Después de unos días también, miren cómo el macho le tiembla a la hembra o la hembra al macho, y eso implica que están intentando reproducir. Se adaptaron muy bien al acuario y entonces pudieron empezar a desovar. Y bueno, eso pasa siempre. Lograron desovar más o menos unas 2-3 semanas después de que llegaron. Eso sí es raro, porque luego a veces que parejas que nunca vuelven a desovar. Pero estos desovaron ahí, desovaron en el tubo y ahí están, desovando y fertilizando. La abuela ponía los huevos y el abuelo fertilizaba los huevos. Sin embargo, pues como siempre pasa, las primeras camadas de los peces disco son jóvenes, están aprendiendo. Lo más común es que se espanten. Primera, que haya condiciones en el agua a lo mejor no tan buenas. Entonces, aunque se intenten fertilizar esos huevos, no funciona. La otra es que al estarlos cuidando, el doctor Villegas tenía muchos peces, muchos discos, no solamente la parejita esta de los abuelos, sino que también tenía muchas otras coloraciones. Entonces no era alguien nuevo en esto de tener los peces disco. Por eso es que le habló a su amigo Elio Acosta y se le dijo que los tuviera. Aquí él tenía varias parejas desovando, cuidando huevos, poniéndose a reproducir. Por eso es que se le pidió que lo intentara en su acuario, ¿no? Entonces, regresando a los abuelos, pues ¿qué pasó? La primera apuesta, pues se la comieron. Y entonces el doctor Villegas, con la experiencia que tenía, dijo, vamos a poner una malla para ver primero si son fértiles, porque eso es lo primero. No te da tiempo de ver si son fértiles cuando se las comen al otro día. Entonces se puso la malla, se vio que sí había fertilidad en esa pareja, y después se les quitó la malla para ver si lograban ya ellos aprender a cuidar a las crías. ¿Qué pasa con los discos? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, los discos tienen que cuidar a las crías, sacarlas del cono de donde desovan o del tubo de donde desovan y empezar a nadar las crías y pegárseles a los papás. Pegándoseles a los papás, las crías comerán algo de la secreción que producen los papás y con eso crecerán. Pero pues primero es que pongan huevos, que los fecunden, que no se los coman como pasó en este caso, y luego que nazcan las crías. Ya que las crías nacen, pues también a veces se las comen. Y los abuelos pues tardaron como toda buena pareja de discos en aprender cómo se hace todo este proceso. Entonces se peleaban, el abuelo se comía los huevos, la hembra se enojaba y la abuela le pegaba.
y entonces ya no quería que se acercara al nido, pero el otro iba y se los comía. Entonces, total, los decidió cambiar de acuario. Porque ese era un poco más pequeño, y entonces en este otro, hasta cambiaron de color, se fijan, pero son los mismos. Entonces en este otro sí ya desovaron y ya tenían un poco más de experiencia y empezaron a tener las crías. Aquí ya se pueden ver las larvas. El doctor Villegas, en su experiencia, aprendió que al principio se estresaban mucho, entonces ponía un periódico en la entrada del acuario, en la tapa del acuario, para que no vieran hacia afuera. Y entonces aquí están ellos cuidando una camada. Y por eso están filmados desde arriba, porque no podían ser filmados lateral, porque estaba el periódico. Y eso evitaba que se estresaran y se comieran los huevos. Ya después nacieron las larvas, nacieron las primeras larvas, y ellos decidieron que ahí era un poco riesgoso, estaban muy expuestas, entonces las llevaron al tubo. Les gustan los tubos. Entonces las llevaron al tubo y ahí anda el abuelo cargándolas en la boca y llevándolas al tubo. Y ahí se le caía alguna y las recogía y la volvía a subir al tubo. Las larvas de disco tienen algo pegajoso en su cabeza y con eso se pegan y se adhieren a la superficie donde los pongan. Entonces se quedan adheridas y ahí están nadando mientras absorben el saco vitelino. Más o menos unos 3 días. Primero tardan más o menos 60 horas en nacer, de que se pone el huevo a que eclosiona, que es cuando ya nace el huevo, así se llama. Tardan más o menos 60 horas. Después de 60 horas están unos 4 o 5 días en forma de larva, pegadas al tubo o a la superficie donde las hayan puesto los papás. Frecuentemente los papás los cambian de lugar, los llevan de un lado al otro para que los depredadores y sobre todo los humanos no estén ahí de metiches, porque nada más están molestando, viendo y quieren que uno esté ahí haciendo las cosas enfrente de ellos. Entonces los abuelos eran tímidos, se llevaron a los bebés, se los llevaron aquí al tubo y ahí los tuvieron hasta que los bebés poco a poco empiezan a crecer, a absorber ese saco vitelino, obviamente, y ya que lo absorben, pues empiezan a nadar. Y entonces los abuelos intentaban agarrar uno y meterlo otra vez al tubo, y agarrar uno y meterlo otra vez al tubo. Pero ya que las crías están nadando, pues ya como todos buenos chicos que son, empiezan traviesos. Entonces para arriba y para abajo y ya no tan fácil los agarran. Entonces aquí además, como les dije hace rato, había muchas otras parejas, no solamente estaban ellos, había muchas otras parejas de discos, había de diversos colores y estaban desovando muchas estaban desovando. La experiencia que había agarrado el doctor Villegas en criar estos animales pues era cada vez mayor y entonces había muchas parejas desovando, ¿no? Esto fue, como les decía, hace como 2 años. Algunos se peleaban, eso siempre pasa. Se pelean luego y ya no se quieren ver, entonces hay que separarlos para que no se agredan, no se maltraten. Eso no sabemos bien por qué es, pero algunos discos, ahí están, se fijan los periódicos, cómo están evitando que se vea hacia el frente. Y aquí los abuelos, pues ya tenían ahí una camada de crías que empezaban a nadar y empezaban a buscarlos. Mientras había otras que tenían separadas los huevos para que no se los comieran, ¿no? Y ya los abuelos empezaron a entenderle y empiezan a producir una sustancia donde se pegan las crías. Miren, ahí están las crías. Entre esas crías estaba mi mamá. Mi mamá andaba por ahí con sus hermanos comiendo un poco de la secreción que producía la abuela. En este caso es la abuela. También el abuelo produce, los dos producen lo mismo. Y entonces se pasan de uno al otro, comen de la secreción que producen los peces, que se consideran, yo siempre, el doctor Villegas les llama pseudomamíferos. ¿Por qué son pseudomamíferos? Porque los mamíferos dan leche a sus bebés y los discos les dan de comer directamente también, alguna secreción que producen, y esa es la secreción que nos comemos todos los bebés discos cuando estamos con nuestros papás. Y eso hace que crezcamos rapidísimo, porque además es muy interesante que estamos comiendo 24 horas al día. Nunca dejamos de comer. Y si nunca dejamos de comer, pues nunca dejamos de crecer. Entonces cada día somos más grandes, cada día somos más fuertes. Aquí estaban muy chiquititos todavía mi mamá y sus hermanos, mis tíos, ¿verdad? Andaban por ahí todavía pegados a los papás. Poco a poquito empezaron a crecer. Como les digo, ahí están entre los 2 abuelos, se repartían. A veces uno se cansa y hace un movimiento y nos pasa a todos al otro. Y el otro es quien nos cría un tiempo y luego nos regresa con el otro. Y así están. Aquí van a ver cómo de repente se desaparece el abuelo
y deja a todos con la abuela. En fin, así es como fueron creciendo los peces discos adultos. Sí comen cuando están dando a los bebés, pero no tanto como normalmente. Muchos criadores casi no les dan de comer. El doctor Villegas aprendió con los años que deben de comer casi igual que siempre, ¿no? No tienen gran problema. Y aquí está, miren, se ve claramente cómo estaba mi mamá y sus hermanos pegados a la abuela. Come y come y come y come de la abuela. Entonces cada vez estaban más gordos, cada vez iban creciendo más. El abuelo siempre, los abuelos cuando están cerca filmándolos, se acercan e impiden que los vean. ¿Se fijan? Se va a poner en medio y va a impedir que los vean, que los graben. Es algo que les gusta mucho hacer a los abuelos. O a las abuelas cuando está el abuelo con los bebés, ¿no? En este caso. Pero miren, ahí estaban todos los bebés. Y este tiempo va a empezar a crecer. Generalmente se están con los papás alrededor de un mes, más o menos. Porque es el tiempo en que ya después ya lastiman a los papás. Entonces, ya hoy los papás ya quieren volver a desovar y entonces ya se los podrían comer. Entonces, más o menos al mes, pues al permanganato, ni modo. ¿Esto por qué se hace o por qué lo hace el doctor Villegas? Hay unos parásitos que se llaman girodáctilos, que son parásitos de las agallas, que los tienen los abuelos, o los tenían los abuelos, los tienen los papás, los tienen generalmente los discos adultos. Y en las cantidades que tienen los discos adultos no les causan mayor problema, un poquito de dificultad para respirar, pero realmente no les causan ningún problema. Pero esos los heredan a los crías, y las crías con poquititos parásitos se mueren. Entonces se hace el baño de permanganato varias veces para que las crías sobrevivan. Y ya bueno, fue creciendo mi mamá junto con algunos de sus hermanos. No todos sobreviven, ojalá y sobrevivan todos, pero no todos sobreviven. La sobrevida en la naturaleza es del 1%, o sea, de cada 100, uno sobrevive adulto. En los criados en cautiverio, pues puede ser 20, 30, 40, 50%, depende de la efectividad de esa camada o la suerte que tuvieron, el tratamiento con el permanganato y cómo les fue en general. Entonces aquí estaban creciendo algunos discos, algunas otras parejas, ahí seguían otros, los abuelos, por ahí andaban, ahorita creo que ya los vimos, y mientras, ahí están los abuelos otra vez, no, estos ya no son los abuelos, esta ya es mi mamá. Mi mamá después de 1 año y medio ya estaba lista para desovar, para criar, y entonces el doctor Villegas consiguió un macho parecido a ella, de otra camada totalmente, de otro lugar, para que la sangre no sea la misma, y es este que está acá, que este ya es mi papá. Y entonces, se fijan, es un poquito más rojo, pero es también Haeckel Cross, tiene la raya en medio, que eso hace pensar que son Haeckels. Y entonces mi mamá ahí andaba con el abuelo, con mi papá, perdón, y desovaron. Desovaron la primera vez, y ahí pusieron un nido no tan grande, pero hay discos que aprenden a la primera, que aprenden fácilmente. Y entonces, por ejemplo, estos vecinos de calado, que son otra especie, tardaron como 6 o 7 camadas en entenderle, pero mi mamá y mi papá no fueron tan lentos. Rápidamente eran muchos huevos, se fijaron, había muchos huevos al inicio, y el doctor Villegas los dejó y se dio cuenta que estaban fértiles. Y como no se los comían, pues dijo, mejor los dejamos a ver qué pasa. Como les digo, siempre el papá trata de que no los filmen. Entonces se atraviesa. Entonces, pero ahí estaban mis hermanos y yo, ya naciendo y empezando a salir de los cascarones de los huevos. Después de 60 horas fue que nacimos, y como les digo, estuvimos 2 o 3 días ahí más o menos, absorbiendo el saco vitelino, mientras mamá y papá nos cuidaban, ¿no? Mamá y papá, pues ahí se comen los que estaban infértiles o nos sacaban, y de repente decidieron cambiarnos de lugar y nos pusieron del otro lado del cono, a los que habíamos sobrevivido. No todos sobrevivimos. Entonces a los que habíamos sobrevivido, que seguíamos con chance de crecer, pues nos pasaron al otro lado del cono. Aquí están ambos dos. Se fijan cómo son Haeckel Cross, como tienen la raya en medio, y no son Haeckel silvestres, porque esos son más difíciles de criar. Estos son un poquito más fáciles de criar. Entonces, ya después de un tiempecito, como siempre, 3-4 días, ya empezábamos a absorber el saco vitelino y empezábamos a estar listos para nadar. Todavía quedaron algunos ahí, los estaban terminando de sacar y pasándolos para este lado. Les digo, los papás se comen a las crías, los meten a su boca, nos limpian,
y nos vuelven a poner en el cono. Eso hace que haya un vínculo entre ellos y nosotros mayor. Y ya, empezamos a nadar y empezamos a crecer. Y aquí estoy yo con mis hermanos comiendo de mamá. Papá se ha encargado más de cuidarnos que de darnos de comer, pero está pendiente de todos nosotros.